cortó. Ahora sí, este, ¿cómo era? Ah, sí, si hay, por ejemplo, un Ah, bloque dentro del agua y el bloque no se está moviendo, si hay aceleración, o la aceleración que sacamos es la que se interpreta cuando el bloque está hasta abajo dentro del agua. Cuando está hasta abajo y empieza a subir. ¿Sí? cuando se mueve. Sí. ¿Por qué? Vamos a dibujarlo. Y tienes a tu bloque y ese bloque está sumergido en un fluido de agua. Sobre todas las caras del bloque, en todas las direcciones, el agua está empujando. Presión es igual a fuerza sobre área. Si la fuerza que ejerce hacia arriba es igual a esa fuerza que ejerce hacia abajo, o dicho de otra manera, bueno, mejor dicho, la fuerza que ejerce en todas direcciones es la misma. Pero si el bloque que también ejerce una fuerza hacia abajo, si esta fuerza es menor que la que tiene el agua para mover el objeto hacia arriba, entonces la fuerza hacia abajo, o bueno, el objeto se va a tener que mover hacia arriba. Vamos a poner que con rojo F1 y con naranja F2. Entonces, si la fuerza del objeto es mayor que la de flotación, ese objeto pues tendrá que irse hacia el fondo. Y en ese momento, como F1 menos F2 le va a dar a una fuerza X, vamos a ponerle F3, esta va a ser la fuerza neta que podrás igualar a masa por aceleración. Y como aquí F1 es mayor, entonces la aceleración o el desplazamiento tendrá que ser hacia abajo con esta aceleración. Si fuera al revés, ahora hacemos que F1 sea menor que F2, entonces el agua o el fluido estaría empujando al objeto hacia arriba. Y tendría que F2 menos F1, otra vez va a ser igual a una fuerza neta, y eso igual a masa por aceleración, pero ahora está actuando hacia arriba. Si las dos fuerzas son iguales, y F1 es igual a F2, entonces no hay fuerza neta, el objeto se queda ahí suspendido. Y podrías hacer algo como a lo mejor empujar el objeto por acá, más abajo, que no toque el piso, y ahí se va a quedar flotando. O lo puedes dejar más arribita, que tampoco toque el piso, la superficie, y también se va a quedar flotando. ¿Por qué? Porque estas dos fuerzas son iguales. Entonces, por eso es que acá en nuestro globo se va a ir para arriba, porque lo que está haciendo el aire la fuerza que está ejerciendo el aire es más grande que la que está ejerciendo el peso de las personas y del helio. Si se equilibran, tu globo no se mueve. Equilibrar es decir que no, que sean iguales. Si el peso del globo
más el helio es mayor que la fuerza de flotación del aire, tampoco se va a mover. Entonces, por eso les puse este problema para que aquí ya de nuestro balance de fuerzas, nosotros podamos sacar la aceleración. ¿Ahora sí quedó más claro? Sí, maestro. Gracias. ¿Se acuerdan de la película Up? Ajá. ¿Sí? ¿Quién es positivo y quién es negativo? Es el que es mayor. Mm, siempre vamos a tomar la fuerza del el peso dirigida hacia abajo, el peso de los objetos. Entonces, mm, podríamos pensar tomarlo así, como que el peso de los objetos fuera negativo y el peso que diga, la fuerza de flotación fuera positiva. Entonces, si aquí tomamos estrictamente ese orden, lo que pasaría es lo siguiente. Si la fuerza de flotación es positiva, entonces puedo poner acá F2 menos F1. Si F1 es mayor que F2, la fuerza que me dé aquí va a ser negativa. Y eso va a ser igual a masa por aceleración. De aquí despejo y me va a dar una aceleración también negativa. Eso significa que, o el signo me estaría indicando que es una aceleración hacia abajo. Si fuera al revés, seguimos conservando que tomamos como positiva la fuerza de flotación, pero ahora la fuerza de flotación es mayor que el peso, entonces me va a dar una fuerza positiva. Y otra vez, masa por aceleración, pero ahora me va a dar una aceleración positiva o una aceleración dirigida hacia arriba. Aquí lo puse, hice la resta en orden de cuál de las dos fuerzas era más grande. Pero aquí yo puedo decir, aunque todo me dé positivo, puedo decir, pues como la fuerza que está dirigida hacia abajo es más grande, nada más le pongo aquí que la aceleración del objeto es hacia abajo. O lo puedo escribir así y me quedaría aceleración negativa. Si es el otro caso, entonces me quedaría aceleración positiva, como hicimos acá. Ahora sí. Lo que pasa es que con esto es un poquito, complicado decir a cuál tomas como positiva y a cuál tomas como negativa. ¿En qué sentido ocurren las cosas? Si es una aceleración del objeto o el movimiento del objeto dirigido hacia arriba o dirigido hacia abajo. Eso sí, sí conviene siempre aclararlo. Ok, entonces, ¿qué más? Creo que nada más.
Cuando digo hagan balance de fuerzas, me refiero a que hagan suma de todas las fuerzas que tengan ahí actuando. Pero siempre, o si, si sin dibujo lo pueden hacer, perfecto, pero siempre piensen hacia dónde está actuando la fuerza. El peso siempre va a ir hacia abajo. La de flotación siempre va a ir en contra del peso, en este caso hacia arriba. Bueno, luego les busco ese problema. Entonces, la de flotación siempre va a ir en contra del peso. Vamos ahora a hacer un problema, el que les andaba buscando hace rato. Ese problema me gusta mucho porque es de dinámica de fluidos y se combina un poco con esto. Pero no es tanto, pero está bueno. Pero me toca dibujar más. Bueno, ustedes lo van a hacer más derechito que yo. No, ¿qué significa? O sea, yo en ese momento me hubiera quitado muy Ok. bien. A ver, me digo, te voy a pegar.
Es un tubo que, como ven, tiene sección transversal variable, pero que además en dos de esas secciones está conectada o tiene un par de tubos de salida, entre comillas de salida, porque estos realmente son para medir Ya presión. conéctate, Manibis. Ya son las 8. Entonces aquí arriba está abierto a la atmósfera y de este lado también. Y el flujo es en esta dirección. Entonces vamos a ponerle nombre a cada una de las secciones. Este es A, este de aquí es B Está comiendo las y esta acá es C. El diámetro en la sección A es de 2 centímetros. El diámetro en la sección B es de 1 centímetro. Y el diámetro en la sección C es de 0.8. .8 centímetros. Luego, la presión manométrica en A, es decir, en este lado, es de 1.22 atmósferas. Y el flujo volumétrico es de 0.8 litros por segundo. Lo que se nos pide en el problema es encontrar el valor de HA y de HB. ¿Ok? Entonces, otra vez. De este lado, de la parte de A, viene entrando un flujo, no se nos dice de qué, cierto, sí se nos dice, de agua. Dice que es agua. Entonces son 1000 kilogramos por metro cúbico. Viene entrando agua a razón de 0.8 litros cada segundo y además con una presión manométrica de 1.22 atmósferas. Lo que ocurre es que, como tiene esta sección aquí abierta, pues el agua alcanza a subir un poquito hasta cierto nivel. Como está tiene en contra la presión atmosférica, pues eso también actúa para evitar que el agua siga ascendiendo. El agua fluye, sigue fluyendo y se encuentra con una sección o con una reducción en el área transversal. Y aquí otra vez hay otra región abierta y también alcanza a subir hasta cierta altura. Sigue fluyendo el agua hasta lo que pase después de C, ya no nos interesa. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar estos dos valores, HA y HB. Es un problema de flujo, de fluidos. Bueno, un problema de cinemática de fluidos. Eso significa que vamos a tener que utilizar la ecuación de ¿quién?
Bernoulli. Bernoulli. Vamos a escribir la ecuación de manera general. En este nos vamos a tardar un poquito más. Ok, ¿qué más está ahí en el dibujo que no les expliqué ahorita? Tenemos ahí una línea punteada que corresponde a la parte media de nuestro sistema. Esa va a ser nuestra línea de referencia. ¿Por qué esa? Pues porque ahí es en donde la velocidad es más constante. A medida que nos acercamos a los extremos, la velocidad, y bueno, pues aquí tenemos en esa región media es nuestro punto de referencia y a partir de donde vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. ¿Qué más? ¿Qué otra ecuación nos va a hacer falta aquí? Q es igual a área 1 volumen 1. No tengo velocidades. Q es igual a área 1, volumen 1. Ok, ahora sí ya tengo todo, porque tengo Q, no tengo las áreas, pero las podemos calcular. Y podemos calcular las velocidades en A, B. Vean cómo en C ni nos interesa. Bueno, tú nos calcula.
Voy a poner por acá. Área de A, área de B, área de C. ¿Ya tienen las áreas? Las áreas la tomamos como un círculo. Sí, sí, porque es una tubería. Entonces, Pues la de A es, sí, ajá. la de A es igual a 3.1416. En unidades de centímetros, ¿no? Centímetros cuadrados. Sí. Ajá. La de B es igual a 0.7854. La de C es igual a 0.5027. Ok, centímetros cuadrados. Entonces, ya con las áreas podríamos sacar velocidades en A, B y C. Aplicando esta ecuación o esta relación de abajo. Nada más que ahí Q está en litros por segundo y el área está en centímetros cuadrados, entonces pues, hay que hacer las conversiones necesarias.
qué le puse B? Si está... Ok, entonces aquí convertí litros a metros cúbicos. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Y abajo tenemos centímetros cuadrados. Entonces 100 centímetros cuadrados, 100 al cuadrado, centímetro cuadrado, va a ser un metro cuadrado. Y ahora sí, me va a quedar en unidades de metros sobre segundo. Me da que es 2.54 metros sobre segundo. Correcto. Entonces, la velocidad en A es 2.54 metros sobre segundo. Ya tenemos este dato. Está bien porque lo vamos a ocupar en nuestra ecuación de Bernoulli. Luego, la velocidad en B, ya no es necesario que apliquemos esto, podemos aplicar las relaciones que tenemos acá. Sin hacer conversiones a metros cuadrados, porque ahí nos va a quedar adimensional. Nos va a quedar centímetros cuadrados sobre centímetros cuadrados. Entonces, ya, no necesitamos hacer conversiones. ¿Cuánto nos da la velocidad en B? $10.16. 10.16 metros sobre segundo. Y podemos hacer lo mismo para C.
Se da 15.87 metros sobre segundo. metros sobre segundo. Vale, entonces ya tenemos velocidades que vamos a poder usar en nuestra ecuación de Bernoulli. Tenemos densidades que nos está dando el problema. Y el resto va a ser trabajar con ok. ¿Y ahora cómo le hacemos para aplicar nuestra ecuación? No va a estar tan fácil, pero tampoco tan complicado. Vamos a ver por partes. Entra el agua. Bueno. La presión No, 1 sí. sería la presión atmosférica más la manométrica. Correcto. La 2 también presión atmosférica más manométrica y la 3 presión manométrica nada más. Presión manométrica. Acá, presión manométrica. Sí. A ver. Presión 1. Vamos a borrar esto. Presión 1, que es a la entrada, es la presión atmosférica más presión manométrica. Esta que nos están dando aquí. Vamos a poner acá abajo presión en A. Va a ser igual a presión atmosférica más presión manométrica en A. Luego, viene por aquí el fluido, se va a encontrar con esto. Entonces aquí tenemos presión atmosférica